mi pantalla. ¿Me avisas cuando ya esté, Mike? Ya se ve, no sé si lo pueden ver los demás. Sí, ya lo vemos. Ok, bueno, este es el primer curso técnico que vamos a dar, que es el de Frame de Baja SAE para la competencia de México 2021. Pues digo, primero me presento, creo que todos ya me conocen, pero por si no me conocen, porque hay como 9 equipos nuevos, creo me dijo Mike. Entonces me presento, soy el ingeniero Pedro Osorio, soy soy integrante del Consejo Directivo de SAE México. Actualmente soy el director financiero de SAE México y además soy el coordinador de las competencias estudiantiles. Específicamente ya llevo mucho tiempo coordinando Baja SAE y actualmente también estoy coordinando Fórmula SAE. Y como todos ustedes, digo, si no lo saben, SAE México es una organización sin fines de lucro, donde todos los que estamos en SAE México somos voluntarios y el consejo directivo lo integran directivos de todas las principales automotrices y aeronáuticas del país, entre ellos Chrysler, General Motors, proveedores como PPG, está Safran, que es de aeronáutica, está LG, que es de aeronáutica, ¿no? Entre tantos, ¿no? Que integran el consejo directivo, y lógicamente Baja SAE, pues ahorita es nuestra competencia más grande. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, vamos a intentar que todos los cursos que siguen los dé un experto en el tema. Realmente, como tal, en el tema de Frame, no soy totalmente experto, por así decirlo, aunque me dedico principalmente ya en la vida profesional a desarrollar proyectos para diferentes industrias. De hecho, aquí en México me ha tocado diseñar autos en el Autódromo de Hermanos Rodríguez. En Estados Unidos diseñé tres automóviles para el Autódromo de Detroit, y algunas piezas para FCA, ya yo como proveedor externo, y actualmente de hecho tengo una empresa que se dedica a la manufactura de fibra de carbono, y ahorita de las principales empresas que les trabajo son empresas de la industria militar y aeronáutica. La mayoría son, ¿cómo le dicen? Anónimos, no puedo decir su nombre porque firmo un contrato de confidencialidad. Pero esa es realmente mi experiencia. Realmente lo que más es prototipaje rápido, hacer todo el desarrollo desde diseñar hasta fabricar algo que se va a llevar ya se vende este diseño final a las empresas y se fabrica. Entonces es más o menos, y digo, para los demás sistemas vamos a intentar que haya un experto de cada sistema que sí se dedique a eso o tenga gran experiencia en los demás sistemas. Entonces con esto iniciamos. Bueno, primero la introducción, que creo que la mayoría pues, ya leyó el reglamento, pero es muy importante leer este enunciado, que vienen de hecho en el reglamento. El propósito de la jaula antivuelco es mantener un espacio mínimo alrededor del conductor. La jaula debe de ser diseñada y fabricada para evitar cualquier falla de integridad de la jaula durante el funcionamiento normal o durante una colisión o vuelco. ¿Por qué les puse precisamente este enunciado? Porque a diferencia de cualquier otro auto, ya sea, por ejemplo, de competición o el mismo Fórmula SAE, que es la otra de nuestras competencias, la armadura en este caso de Baja se enfoca demasiado en la integridad del piloto. Lógicamente, porque es una competencia 4x4. Esto no quiere decir que tú no cuides la integridad del piloto en otras competencias o en otro tipo de automóviles. Sin embargo, en otras categorías, por así decirlo, sí tienes que estar muy a la par con aspectos de rigidez para la suspensión, vibraciones, etcétera, pero en Baja, por el tipo de competencias SAE, se ha enfocado mucho en que sea digamos que el foco totalmente en la cabina del piloto, ¿no? Y de hecho, si revisan su reglamento, todo está en función de los diámetros de tubo. De hecho, es lo que más te reglamenta, ¿no? Entonces, este enunciado tómenlo mucho en cuenta porque van a ser sus primeros requerimientos de diseño, ¿no? En qué te basas para diseñar. Luego, esta parte es la tabla que viene en esto. Ustedes la pueden descargar directamente de SAE International. No sé si nosotros la tenemos en nuestra página, pero vamos a checar que la tengamos. Estos son cuando ustedes les revisan chasis, son las partes que específicamente de chasis, porque también aquí el mismo juez puede calificar ergonomía, pero ahorita este curso nada más va a ser chasis. Son los aspectos que se califican. Como ustedes lo pueden ver, realmente tienen la estructura totalmente del método científico.
Entonces, pues realmente todos desde la primaria creo que nos enseñan cómo es el método científico, que es observar, probar, etcétera, ¿no? Realmente casi todo en ingeniería pues, es muy simple en cuestión de estructura, ¿no? Hay que seguir el método científico. Entonces, estos aspectos son específicamente los que se van a calificar en el aspecto de chasis. Muchas veces hay dudas, ¿no? De por qué nos califican tan bajo, por qué me ganó alguien más. Realmente hay veces que hay equipos que tal vez se tardan mucho más que unos y le meten mucho más nivel, pero no cumplen con estas características, ¿no? Y realmente estas características ayudan mucho a los jueces para ver que realmente su diseño esté correcto, ¿no? Porque una presentación de media hora, 40 minutos, no da tiempo para que tú puedas ver que todo esté correcto. Entonces, vamos a basarnos en esta tabla, que no necesariamente tiene que llevar este orden. Lógicamente va a haber aspectos que puedan estar muy ligados y pueda algunos, sobre todo en su presentación, que los puedan poner primero o después, antes, pero nosotros ahorita vamos a intentar ver qué es cada requerimiento y en eso se va a basar ahorita la presentación. Vamos a empezar con el 5% de requerimientos, ¿no? Bueno, ¿qué son los requerimientos? Los requerimientos son aquellos que les van a definir qué es lo que desean para su diseño, ¿no? En este caso, nosotros nos vamos a nuestro primer requerimiento y es el que a fuerzas lo tienen que tener y no se pueden salir de ahí, es el B3.1, que es la parte del reglamento de frame, ¿no? Aquí pongo una imagen de ejemplo que es realmente que los tubos, ¿no? En este caso, un requerimiento que podría ser uno de los primeros que ustedes deberían de seleccionar. ¿Qué requerimiento quieren? ¿Quieren un coche que sea como en el primero que se ve arriba? Este de aquí que tiene, digamos, el tubo de adelante hasta adelante, o que tiene uno, o el de abajo, que es un diseño, como le llaman, de nariz, ¿no? Ese ya es un requerimiento, ¿no? ¿Cuál escoger? Y lógicamente tienen que ver por qué es un requerimiento. El siguiente requerimiento podría ser los diámetros de tubo que te pide el reglamento, te pide un cierto número de tubo, que hagas un cálculo. Otro requerimiento sería, ¿qué estoy buscando? Pues estoy buscando que la armadura aguante un impacto frontal, ¿no? Que aguante un impacto lateral, que aguante una volcada, etcétera, ¿no? Entonces, otro requerimiento sería, pero a la vez esa armadura quiero que sea rígida, pero a la vez que sea ligera para que sea un coche ligero y competitivo, ¿no? Entonces, realmente estos requerimientos son también sus goles, ¿no? ¿Qué es lo que quieren para la armadura? Ese es el primer apartado que les va a calificar un juez. Muchos ni siquiera los explican y creo que es básico. ¿Por qué? Porque va a haber, cada equipo va a tener un requerimiento diferente. Hay equipos que, por ejemplo, se van más por un coche un poco más pesado, pero nunca se va a romper, ¿no? A lo mejor no gana aceleración, pero el endurance lo va a aguantar más, ¿no? Entonces es importante que estos requerimientos, tanto ustedes lo tomen en cuenta cuando empiecen a diseñar, como a los jueces se los expliquen, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente tema. Otro de los requerimientos que también se tiene que ver, y creo que también se tiene que hacer en cualquier fase de propuestas, es el empaquetamiento, porque al fin y al cabo la armadura es el sistema que interactúa absolutamente con todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen se ve suspensión, transmisión, ¿no? Por ejemplo, seguridad. Entonces, realmente un requerimiento es que todos los componentes se empaqueten en el chasis, ¿no? Es parte de los requerimientos, ¿no? De la armadura, pero ustedes tienen que estar muy conscientes de que no porque yo se los diga, ustedes los tienen que tener. Cada equipo va a tener diferentes requerimientos y eso es lo que les va a calificar el juez, porque además estos requerimientos ustedes los tienen que pasar a los siguientes apartados de la hoja, ¿no? A los siguientes apartados de tu diseño. No sirve de nada que digas mi requerimiento, mi objetivo es empaquetamiento si no haces un análisis de empaquetamiento, ¿no? O sea, de nada sirve que des muchos requerimientos si no los vas a cumplir, ¿no? No vas a hacer todos los análisis atrás. Entonces, muy importante que sus requerimientos, cada requerimiento vayan a tener ustedes una solución, todos los análisis para poderlo calificar, ¿no? Y que a la vez su diseño, cuando fabriquen, sea lo más robusto posible. Bueno, el siguiente aspecto, que es Research and Development. Bueno, en este aspecto específico, ¿qué es lo que se busca? Aquí puse igual un ejemplo, ¿no? En este caso puse un enunciado que de hecho saqué de un libro muy bueno, que es Design a Formula Student Race Car, que es de Ben K. Jennings. Este enunciado específico lo busqué, ¿por qué? Porque sobre todo en fórmulas AE, digo, también este análisis es válido para bajas AE,
se busca mucho la rigidez torsional para las diferentes fuerzas que va a resistir el vehículo y no se deforme. En este caso, el Research and Development es que ustedes busquen las fuentes y de dónde sacan las cosas, ¿no? Porque, digo, ahí va a depender, hay jueces que les gusta meterse un poco más a esas preguntas, ¿no? ¿De dónde lo sacaste, no? Sería más fácil que ustedes desde en un estadio rápido de la presentación den estas referencias, ¿no? Y lógicamente, ya que es lo más importante cuando realicen su diseño, tienen que sacar las cosas de fuentes confiables. Muchas veces, y digo, esto no solo pasa en Baja SAE, pasa en la industria, muchas cosas las hacemos por feeling, ¿no? Porque es que yo creo, o porque yo pienso, o porque yo vi. Esa no es una fuente viable de diseño. Ustedes tienen que buscar todo esto, Research and Development. ¿Sabes qué? Según la fuente, la rigidez torsional tiene que ser de 2 a 10 veces mayor que la rigidez del balanceo de la suspensión. Entonces, con ese simple enunciado, ustedes ya están poniendo sus parámetros de diseño, ¿no? Los sacaron de una fuente confiable, que es un libro que específicamente que se vende incluso en SAE, y con eso ya ustedes ya tienen una fuente para poder generar todas sus hipótesis, porque si no tienes esta fuente, simplemente que es, el análisis te va a decir, no, pues sabes que tienes 7 grados por Newton metro, por ejemplo, ¿no? Entonces estás tú obteniendo un dato, pero no sabes con qué compararlo. ¿Y cómo sabes con qué compararlo? Pues con una fuente confiable. Y hay muchas, no solo es de investigar de libros, hay muchas formas, como ustedes saben, lo han visto en la escuela, de sacar fuentes confiables de esta información. Y una fuente también puede ser el reglamento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Research and Development es todo aquello, toda la base donde van a sacar todas sus comparativas, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Si no, continuamos. Bueno, el siguiente aspecto es el CAD, que se califica el CAD. El CAD es al fin y al cabo cómo modelan su armadura. Evidentemente, pues, también es un tema, sobre todo virtual, es difícil de explicar, pero, por ejemplo, gran parte de lo que se califica, una, de que su armadura esté bien dibujada, ¿no? Y eso es evidente, que tenga el mayor nivel de detalles posible. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, si ustedes pueden ver la armadura que dibujé, se pueden ver todas las pestañas, se puede ver las monturas, se puede ver soldaduras, se ven absolutamente todos los tubos, se ven los dobleces. Esta parte del CAT, como les digo, es muy abstracta para el juez, depende también mucho de su experiencia y que note. Por ejemplo, aquí les puse, por ejemplo, un aspecto importante que es la soldadura, ¿no? Les puse ahí que sí puse las soldaduras, ¿no? Simulando las soldaduras con la experiencia que tengo de qué grosor tienen, ¿no? Esto de que, por ejemplo, a la larga, ¿qué les va a ayudar? Que el auto tenga el peso correcto en el CAT, ¿no? Porque muchas veces llegan los equipos, ¿cuánto pesa tu armadura? No, pues que en CAT me salió 22 kilos, ¿no? Cuando sabemos que ningún coche va a pesar 22 kilos en la realidad. ¿Por qué? Porque simplemente de soldadura le llegas a meter 3, hasta 5 kilos, hasta más, y no tienes experiencia soldando. Entonces, para llegar a, y digo, y si no sabes ni siquiera el peso desde el diseño, no vas a poder llegar a análisis correctos, ¿no? No es lo mismo meterle cargas a la suspensión de un auto que pesa ya total 200 kilos a uno que pesa 210, ¿no? Que son los 10 que tal vez sean de soldadura extra o de las monturas. Entonces, eso es parte de lo que se califica en CAT, que tengan todo lo más parecido a como fabricaron, o de hecho tendría en la teoría que ser totalmente igual a como fabricaron, para que realmente te sirva para hacer tanto tus ensambles, checar pesos y todos los análisis que vayan a conllevar que tengas todo el empaquetamiento correcto. El siguiente aspecto, Data Collection for Analysis. Bueno, en esta parte de Data Collection son todos los datos que les van a ayudar para hacer sus análisis. Normalmente estos ustedes los realizan o los pueden sacar de algunas fuentes, pero normalmente los sacan ustedes con cálculos simples. Por ejemplo, en este caso, un Data Collection for Analysis es, por ejemplo, la tabla de los diferentes espesores de material. Ese es en data. Toda esa colección de datos, ustedes lo mejor es que lo presenten con gráficas, con comparativas, matrices de comparación. ¿Por qué? Porque son las que les van a llevar les van a dar los datos para meterlos en sus análisis de CAE o en los diferentes análisis matemáticos que ustedes vayan a hacer. El segundo ejemplo, por ejemplo, es un análisis básico de cómo sacar la fuerza de impacto de su auto, por ejemplo. El tercer diagrama de abajo, donde se ve un auto,
Es, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Vamos a hacer, ustedes ya, muchos empiezan a hacer análisis de CAE, por ejemplo, empiezan a impactar la armadura y no saben ni dónde impactarla ni dónde agarrarla, ¿no? Este diagrama, por ejemplo, que es algo simple, lógicamente tendrían que hacerlo un poco más complejo, te dice, por ejemplo, muestra dos armaduras y te dice, por ejemplo, que cuando impactas perdón, me regreso, que dice cuando impactas, que por ejemplo, es una asunción mía, pero esta es por experiencia y creo que la mayoría la tiene, ¿cuál es el tipo de impacto que pasa más en baja? Y que realmente es el que pasa que un coche se estrella atrás de otro, ¿no? Creo que es el impacto más común. Ustedes pueden sacar más tipos, ¿no? Por ejemplo, una rodadura, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo único que hice, puse dos armaduras y pones, si vas a hacer un impacto frontal, pues simplemente le pones a la misma altura donde golpearía con el coche de atrás y te dice, ah, no, pues, sabes que el impacto vendría en esta zona, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí pondría sus cargas. Hay, por ejemplo, porque me ha tocado equipos que el impacto frontal ponen cargas aquí, pero eso ya no es impacto frontal, de hecho es un escenario muy común de diseño, pero es cuando pega el piso pega el piso del auto contra el piso del terreno, pero ese ya no es un impacto frontal, que tiene un escenario totalmente diferente. El impacto frontal es cuando vas en línea recta y te estrellas contra algo. Aquí es muy importante mencionar que en un impacto frontal interviene demasiado con qué te impactas. Por ejemplo, en este caso, en este escenario que impactas un coche por atrás, la deformación que van a tener los dos van a hacer que el impacto sea más o menos la mitad de lo que sería, por ejemplo, contra estrellarte un árbol. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, digamos que es en este análisis, que es la fuerza que vas a sacar para impactar, depende mucho de la distancia de deformación del material de impacto, ¿no? Que es la absorción que se ve mucho en los autos actuales, ¿no? Que totalmente la parte de enfrente se achicharra porque es la que absorbe la energía. Entonces, aquí es muy importante que, por ejemplo, impactas contra un árbol, solo vas a tomar en cuenta la distancia de deformación de aquí. Entonces, si por ejemplo son 15 centímetros, eso quiere decir que esta fuerza, y es fórmula por fuerza es igual a masa por aceleración, etcétera, y las muchas fórmulas que hay, te va a dar que la fuerza se vaya mucho más alta que aquí. Pero, por ejemplo, si te impactas contra otro auto que también tiene esa deformación, es el doble, ¿no? Son estos 15 centímetros tal vez para otros 15 centímetros que se deforma. Entonces, ya tienes una mayor distancia, eso quiere decir que es una menor fuerza, ¿no? Porque hay más disipación. Entonces, este tipo de análisis que le estoy explicando un poco así muy básico, son las cosas que tienes que explicar un poco rápido, relativamente rápido al juez, pero sí para que vea que sí tienes el conocimiento de por qué aplicas tus cargas. Porque a mí me ha tocado mucho que dicen, ¿cuánta fuerza le aplicaste? 15,000 newtons. ¿Por qué? Pues porque lo vi en un libro, pero ese libro evidentemente no te va a explicar cómo funciona un baja, a lo mejor te explica cómo funciona un coche de calle. Entonces, hacer estos análisis básicos son la base de las cargas que van a meter, porque como lo que les acabo de explicar, no es lo mismo impactar un auto a 20,000 newtons a 40,000 newtons, ¿no? O sea, te va a salir que a 40,000 newtons posiblemente tu armadura te sale que no aguanta. Entonces, ustedes que sepan este Data Collection for Analysis, todas esas bases, ¿no? De cómo sacan todos estos diagramas de cuerpo libre, dónde sacan los datos, para hacer los análisis posteriores que van a ser un poco más complejos, ¿no? El siguiente son Analysis, Calculations and CAE. Bueno, esto ya son realmente la base de la parte de ingeniería que van a hacer. En este caso lo puse con un ejemplo, que puse como, por ejemplo, ustedes, este ejemplo aplicaría tanto hacerlo en CAE como hacerlo en real, una correlación. Entonces, por ejemplo, este es un análisis muy básico de la rigidez torsional de la armadura. En este caso, como les digo, se aplicaría lo mismo en CAE. En este caso pues, lo puse como un ejemplo un poco físico, pero como les digo, en CAE se haría igual, nada más que con miembros sólidos. Sería poner la armadura sobre dos elementos fijos, en este caso el tren trasero y el tren delantero. El tren trasero, en el que se ven en las flechas naranjas, estaría fijo. En el tren de adelante se pondría algo que pueda rotar esta parte y se le aplicaría una fuerza. Al fin y al cabo, como se puede ver en la fórmula,
tienes que generar un torque, que es al fin y al cabo un momento, que sería esta distancia, ¿no? Le aplicas aquí una fuerza, por esta distancia te da un torque. Lógicamente, aplicándole ese torque, te va a dar la deformación aquí, te va a dar un ángulo, que como se puede ver acá, lo puse un poco como ejemplo, cómo se saca ese ángulo, y ya te va a dar ya con ese ángulo, que lo puedes hacer tanto en CAE como físico, que en este caso estamos muy específicamente en el ejemplo de CAE, con ese análisis haciéndolo en CAE, te va a dar específicamente un dato, ¿no? Que te va a dar cuántos grados se deforma, y con eso ya lo puedes migrar a la fórmula. Y este apartado es muy importante porque regreso a otro punto. Muchas veces hacen los CAEs, empiezan a hacer cosas, ahora sí como le digo yo, pintan de colores la armadura, y eso no sirve absolutamente de nada. El CAE es una herramienta, no es el diseño. Entonces, realmente los resultados del CAE, por ejemplo, aquí que me dijera, ¿sabes qué? Le aplico la fuerza, en el CAE me dice, ¿sabes qué? Se va a deformar este punto donde estás aplicando la fuerza, se va a deformar, no sé, 10 centímetros. Tú sustituyendo, sabiendo ese ángulo de deformación, vas a poderlo migrar a esta fórmula, y con esta fórmula ya sabrías cuánto es la rigidez torsional en newton metro por grado. Pero no puede, el CAE no te va a dar no te va a dar este resultado, que este resultado sí lo puedes incluso migrar a suspensión, bastante fácil. El CAE no te da esto, el CAE te da un resultado que tú como ingeniero tienes que interpretar. Entonces, aquí este análisis que les acabo de explicar es realmente lo que les calificaría un juez. Digo, no necesariamente en todo, porque este solo es un ejemplo de rigidez torsional. Puede ser el mismo análisis en impacto frontal, impacto lateral, etcétera, ¿no? Solo este es un ejemplo de por qué tienen que poner bien el escenario, que es el análisis, ver bien sus cálculos con las fórmulas, hacer el CAE, y ese mismo CAE transformarlo, ¿no? A una fórmula. Digo, el CAE no hace maravillas, ustedes tienen que tener muy presente eso, ¿no? Que presentar colores no te da calificación, lo que te da calificación es los resultados, ¿no? Los resultados los sepas interpretar, ¿no? Hay veces que el resultado sí te va a salir directo y sea un resultado total, ¿no? Por ejemplo, en factor de seguridad. Les puse este ejemplo porque este ejemplo sí lo tienes que transportar a la fórmula, ¿no? Nos pasamos al siguiente. Y ya en la parte de un poco de impactos, que le llamamos FEA. Primero, pues, de las partes importantes que tienen que analizar en el análisis de impactos en el programa. Hay muchos programas al fin y al cabo, muchos les gustan ANSYS. Yo les recomiendo que empiecen con SolidWorks porque ya viene integrado con la plataforma, ¿no? Lo puedes migrar relativamente fácil. ANSYS ya es una herramienta más potente, y el LS Dyna, que es un subtipo, es todavía más potente, pero lógicamente requiere más recursos, que trabajen más la geometría. Entonces les recomiendo que empiecen las primeras iteraciones con SolidWorks. Incluso se podrían quedar todo en SolidWorks, pero si ya quieren más correlación de datos, ocupen un software un poco más avanzado. De las cosas que pueden checar los jueces, puede ser la geometría de preparación, ¿no? Cómo la prepararon, cómo hicieron los cambios, porque hay veces que, por ejemplo, las soldaduras no te las detecta, ¿no? Porque los detecta el CAE como BIM, ¿no? Es una viga. Entonces un elemento demasiado pequeño no lo puedes mallar. Entonces puede que las soldaduras las tengas que quitar, como yo se las enseñé que las dibujé. En el análisis posiblemente se las tuviera que quitar. Igual, cómo van a hacer el mallado, qué tipos de elementos ocuparon, sobre todo porque eso define mucho el tipo de, digamos, qué tan exacto va a ser su análisis, ¿no? Hay tipos de malla que son un poco más exactos que otros, que se ocupan para análisis diferentes. Eso realmente solo es una explicación de CAE, eso es un manual, la verdad no tiene gran cosa. El punto es que ustedes sí lo investiguen para su tipo de armadura, y eso sí se los pueden calificar en FEA. Todas estas características que les pongo, que ustedes las investiguen para ver que lleguen al análisis correcto. Y ya como les digo, hay diferentes tipos de impacto. Aquí, por ejemplo, les pongo dos tipos, que sería el implícito lineal y el estático. La mayoría de ustedes hace estático, ¿no? Que es realmente meterle directo la fuerza. Para eso necesitan ustedes el análisis de fuerza que les di al principio, ¿no? Que les puse como ejemplo. Tienen que saber qué fuerza meterle. Si ustedes a un análisis estático le meten fuerzas, pues por así decirlo, que ustedes se imaginan, pues va a salir mal, nomás están pintando colores. En el siguiente caso, que es el lineal,
que es cuando ustedes ya simulan el mismo auto, pero en movimiento y que se va a impactar contra una superficie que ustedes ya tienen las características de esa superficie. En ese caso, el análisis les va a dar directamente si la armadura aguanta o no sin tenerle que meter una fuerza. Pero ustedes tienen que saber poner las características correctas del análisis. Por ejemplo, qué material es con el que van a impactar, las distancias, la velocidad a que va a ir el auto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que plantear ese tipo de escenarios, ¿no? Algo que no había mencionado es que creo que es un tema anterior, pero digo, no importa que se los dé ahorita. Muchas veces ustedes tienen que plantear escenarios reales de diseño. Y en escenarios reales de diseño me refiero a que, por ejemplo, me ha tocado equipos que dicen, yo impacté la armadura a 60 kilómetros por hora, lo cual no es mal, porque no está mal porque el auto sí puede impactar a 60 kilómetros por hora porque su velocidad tal es máxima, no en una bajada. Pero en la realidad, y digo, y esto pasa mucho en la industria automotriz, ustedes si algunos han investigado cómo se impactan los autos, los impactan la mayoría a 80 kilómetros. El auto estándar, o sea, estándar de la industria llega a más de 200 y no por eso los impactan a 200. Hay un estándar específicamente que marca que es a 80, ¿no? ¿Por qué? Porque es un escenario de ciudad, es el escenario como promedio, ¿no? Porque a 200 ningún auto, la verdad, aguanta un impacto frontal, ¿no? Entonces pasa algo parecido con baja. Ustedes tienen que ver qué escenario es el más real de diseño, ¿no? Realmente en pista, casi imposible que ustedes lleguen a 60. En pista puedes llegar a lo mucho a 40, 45, ¿no? Por las subidas, bajadas, el todo terreno. Entonces ustedes tienen que analizar muy bien ese escenario. ¿Por qué? Porque hay también llega lo mismo, ¿no? Para un brinco, ¿no? Pues es que hay brincos que hasta son 5 metros y eso no es cierto, ¿no? Aparte de que ni existen, es un escenario totalmente que va a pasar uno entre mil, ¿no? Y digo, si ustedes se ponen a analizar, muchas veces me llegó a tocar, hace mucho que llegué hace mucho tiempo a calificar diseño, que ya no lo hago, hay equipos que me decían, no, es que qué tal si se mete un árbol por aquí, por la llanta, o sea, son escenarios que va a pasar uno entre mil. Sí pueden pasar, eso no lo niego, pero a pocos equipos le pasan, entonces ese es un punto importante para ustedes justificar qué escenario escojan un escenario que ustedes analicen el auto, pueden verlo en videos, pueden buscarlo con otros equipos, etcétera, ¿no? Busquen un escenario que sea real para que realmente ustedes tengan la fiabilidad que va a soportar en las condiciones reales, no intenten hacer condiciones que puede pasar una entre mil porque su armadura o sus análisis van a salir que necesitas una armadura el doble de peso, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Es un coche de competición. Entonces, haciendo sus análisis, ustedes tienen que optimizar lo más que se puede el peso, siendo lo suficientemente rígido para aguantar escenarios reales. ¿Ok? Y digo, en este mismo de que cae, viene mucho la optimización y este diagrama me gusta mucho. Digo, de hecho, este lo hice ya hace muchos años cuando competía, pero sirve de ejemplo, porque si ustedes, muchos saben el reglamento, ya algunos tubos tienen que ser diferentes. Pero lo pongo como ejemplo, porque al fin y al cabo el CAE como tal, solo es como les digo, es una herramienta y a la vez no es que ustedes primero dibujen la armadura y luego la pinten de colores. Ustedes tienen que ocupar el CAE para terminar haciendo algo parecido a esta armadura. ¿Qué es? En este ejemplo es poner tubos de diferente diámetro y saber exactamente dónde le puedes reducir peso o le tienes que aumentar. El CAE no es mucho de iteraciones. Entre más iteraciones salgas, por ejemplo, sin impactar esta armadura, otra vez y me dijera, ¿sabes qué? Se está pintando de color esta parte de aquí, donde estoy dando el ratón. Eso quiere decir que ahí necesito o meterle un refuerzo o ponerle un tubo más grueso, ¿no? Entonces lo pongo. Pero puede que me diga, ¿sabes qué? Este tubo de aquí, en esta parte, este verde, puede ser, no se está pintando nada, el color está en verde, ¿no? Tirándole a verde, que es menos resistencia, más bien menos carga. Entonces quiere decir que lo puedo adelgazar, ¿no? Entonces, para eso les sirve el CAE. Al fin y al cabo, ustedes de CAE podrían hacer 1000 iteraciones si ustedes quieren y te llegarían a un resultado más óptimo, ¿no? Entonces, este es muy bueno, que no he visto que lo hagan los equipos casi y creo que les daría muchos puntos, es que presenten diferentes iteraciones y digan, ¿sabes qué? La armadura empezó con 35 kilos y pongas la imagen, ¿no? Del CAE impactaba 35 kilos. Me sale que aguanta, pero creo que está muy pesada. Iteración 2, ya pesa 30 y me salió por eso. Y ahí es cuando ustedes tienen que explicarle al juez cómo interpretan los colores, ¿no?
Mira, aquí como en este tubo se puso de diferente color, hay más tensión, le cambié el diámetro y esa es realmente de las explicaciones que les darían demasiados puntos, que expliquen cómo llegan a los diferentes diámetros de tubo. Por eso les digo, esta imagen me gusta porque te muestra cómo todas son de diferente diámetro. Es una armadura relativamente optimizada, ¿no? Entonces, y hay escuelas que les gusta meter todas de un solo diámetro, ¿no? No está mal, pero creo que quedan muy pesadas las armaduras, ¿no? Y no es algo óptimo, ¿no? Si pueden manejar diferentes diámetros, diferentes espesores, estaría súper, ¿no? Vamos. La siguiente, que es casi donde todos tienen, y creo que es de las partes que más califica el reglamento y todos tienen hasta duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre validación, correlación, etcétera, ¿no? Ustedes de todas maneras métanse a la tabla para que vean los diferentes puntajes. Pero creo que esta parte es donde todos casi tienen cero. O sea, casi todos tienen de 40%, que Luis, que es el juez que tiene más experiencia de nosotros y es el que califica en eso, ese es el que califica esta parte de correlación y a casi todos les puso de 40 puntos, les puso 4 o 5 puntos, ¿no? Porque a veces ni siquiera entienden qué es la diferencia entre validación y correlación. Ok. Bueno, la primera parte es testing, ¿no? Ahorita esta parte está un poco difícil que la hagan por la pandemia, ¿no? Eso es evidente. Para una competencia virtual es un reto muy grande, pero ahora sí que se puede hacer. En esta parte pongo de ejemplo un CAT, pero en realidad esto simula un coche realmente de verdad. En esta parte, es el ejemplo, el mismo ejemplo que les puse en el análisis de poner dos vigas y hacerle el análisis de torsión. Poner que esta parte se pueda mover y ponerle una carga en esta parte de acá. Eso sería una prueba, ¿no? Checar cómo voy a probar la rigidez del auto, que sería como parte de la validación. ¿Qué sería la correlación en este caso? La correlación, ustedes como se dieron cuenta, por eso puse primero el ejemplo anterior en la parte de análisis, cómo yo calcularía la rigidez torsional. Ese análisis les está saliendo en cálculos y cae. Ya lo tendrían que hacer físico. Entonces, la correlación sería que ustedes vean, ¿sabes qué? En el CAE me salió que se deflectó, no sé, tanto número de grados, 4 grados por 4 grados por newton metro, por ejemplo. Y en la realidad, cuando hacen la prueba, les sale 3.8. Esa es la correlación, que los datos que les están saliendo, perdón, los datos que les están saliendo en el testing y validation, la correlación es la que mide la parte de cálculo contra una parte ya física. Como les digo, la parte de correlación es la parte más difícil de hacerla en una competencia virtual, pero hay formas, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, la prueba destructiva. Es una prueba que pueden hacer relativamente fácil en cualquier lugar, hasta en su casa, podrían hacerla, si tienen planta de soldar. Y si hicieron el cálculo en K de cuánto tiene que resistir la soldadura y todo eso, y muestran los resultados, y luego muestran la prueba destructiva, cuánta carga le pusieron, y cuál es la diferencia, es una correlación, se puede hacer, y eso lo podrían hacer de cualquier componente, ¿no? Entonces, como le digo, pongan mucha atención en esta parte de testing, validation and correlation, porque realmente es casi hacer todas las pruebas para medir las físicas y luego correlacionarlas con sus datos. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ya digamos que esta parte que la anterior fue todo de cómo se calificarían las tablas, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Realmente no, mi intención no es que aprendan ahorita a diseñar una armadura, sino que vean un poco los pasos a seguir y que ustedes investiguen un poco más. Ahora, aquí en esta segunda parte, voy a poner que es parte del reglamento, que es lo que tienen que calcular para los miembros primarios, y eso viene en el número de regla que les puse anteriormente. Lo que te pide el reglamento es, de entrada te dice, si no mal recuerdo, si no corríjanme, te pide que los miembros primarios sean tubos de 1 pulgada con cédula 40, que sería, si no mal recuerdo, punto 120 de pulgada, que son 3 milímetros 3 milímetros. Entonces eso es lo que te pide realmente el reglamento de base, pero te dice que tú, si quieres, sobre todo para aligerar la armadura, tienes que cumplir estas dos ecuaciones.
Primero, que el bending stiffness sea superior al del tubo que les comenté, y lo mismo del bending strength. Algo que es de remarcar, que les pasa mucho a los equipos, es que no entienden las fórmulas. Solo intentan calcular las cosas y no se ponen a analizar la fórmula. Entonces, ahorita, por ejemplo, viendo el bending stiffness, te dice que multipliques el módulo de elasticidad por el segundo momento de área. ¿Esto qué significa? Que digo, para que analicen antes de que calculen. Hay muchos tipos de acero, como ustedes saben, ¿no? Que es lo que te marca ahorita la armadura, que solo puede ser de acero, pero hay miles de tipos de acero. En esta fórmula específica del bending stiffness, no importa tanto el yield strength no recuerdo cuál es el otro dato, pero te digo, ahorita el que ocupamos mucho es el yield strength, que es el que mucho ocupan para venderte un tubo, ¿no? Que tanto aguanta, ¿no? A flexión. En esta fórmula específica del bending stiffness, en ningún punto le metes la fuerza específica del acero, le metes el módulo de elasticidad. Y aunque varía entre cada acero, es muy poco la variación. De hecho, por eso el reglamento te pone ahí 205 GPAs por todos los aceros. Entonces, para el bending stiffness no importa que metas el mejor acero. No importa que metas el mejor acero. Lo único lo que importa es el segundo momento de área. El segundo momento de área depende básicamente del diámetro y del espesor de las paredes. Entonces, para el bending stiffness, si lo quieres aumentar, no importa que metas el mejor acero. No va a cambiar si no le metes un diámetro o una pared diferente. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Por eso les digo que tienen que analizar las ecuaciones para que no estén solo calculando y no sepan ni qué elegir, ¿no? El segundo, que es el bending strength, sí depende hasta, como se puede ver aquí, depende de lo que sí ya es el yield strength. En este caso te ponen el que marca reglamento, que es el 1018, te marca que es 365. Pero aún así te marca que se multiplica por el segundo momento de área. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso podrías meter un acero con menos yield strength, pero como está multiplicado por el segundo momento de área, podrías ocupar un acero un poco de más baja calidad, mientras no pase lo que marca reglamento, que mínimo tiene que tener 10%, bueno, 0.10 de carbono. Mientras no pases, puedes meter uno de menor calidad, pero si lo multiplicas por un diámetro, como tú, un segundo momento de área más grande, aunque metas un acero muy feo, más básico, aún así te va a pasar, va a ser mayor. Entonces, casi como les digo, lo que más importa en el análisis de cómo escoger un tubo de diferente al de reglamento para aligerar es el segundo momento de inercia, es que escojan sus diámetros. Eso es lo básico de los dos cálculos. ¿Ok? Bueno, aquí se puede ver, de hecho aquí les pongo de ejemplo que vamos a intentar hacer el cálculo, porque digo, y esto también es importante, muchos van a decir, yo ya sé hacer el cálculo, yo ya tiene creo que 3 o 2 años que no reviso el cálculo, antes lo revisaba, y antes que lo revisaba, lo revisé como 4 años, nunca hubo un equipo que lo llevara bien hecho, lo llevaban semi bien hecho, y es un cálculo bastante fácil. Entonces, si ni siquiera hacen bien el cálculo, creo que les va a ser muy difícil poder seleccionar bien el tubo. De hecho, voy a intentar hacerles el ejemplo, voy a hacer el ejemplo de cómo se calcula el de reglamento para que ustedes después intenten hacer los diferentes, con diferentes tubos. Aquí se puede ver la fórmula del segundo momento de área, que es pi, bueno, aquí está, digo, está un poco mal acomodada la fórmula, pero sí es pi por el diámetro externo, que en este caso del reglamento es 25.4, que es la equivalencia de una pulgada, elevado a la 4, menos el diámetro interior, que en este caso es 19.3. ¿Por qué? Porque como les decía, el espesor del reglamento es de 3 milímetros de pulgada, también elevado a la 4 y todo entre 64. Hasta aquí nadie tiene una duda de dónde salieron los datos. Si no hay duda, creo que esto está bastante claro. Vamos a pasar al cálculo. Déjenme. Lo voy a intentar hacer con la tableta gráfica. Espero que me entiendan la letra porque está algo complicada. Pero digo, a ver. Permítanme nada más. ¿Me avisan cuando ya puedan ver una pantalla blanca? Ya podemos. Bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí lo voy a hacer, digo, nada más un poco
¿cómo se llama? Diferentes del orden de la fórmula, pero es la misma fórmula. Que no se preocupen. Más déjenme, activo la pluma. Ok. Bueno, para sacar el segundo momento de área, como dice la fórmula, es pi entre 64, que era, digo, al fin y al cabo solo alteré el orden, pero es lo mismo, multiplicado por el diámetro externo elevado a la 4, menos el diámetro interno elevado a la 4. Como les digo, este es el segundo momento de área que le ponemos I. El reglamento lo marca como I. Ahora, ya nada más hacemos la sustitución con el tubo de reglamento. En este caso, pues, sería pi, que es 3.1416, entre 64, multiplicado por 25.4 elevado a la 4, menos 19.3 elevado a la 4. Esto sería igual a 0.049 multiplicado por 4. Aquí digo, no le puse acá las unidades, pero está en milímetros, que es muy importante, que era algo del que quisiera explicar ahorita. Es 2.231 milímetros a la cuarta menos 138.000. Todas puede que me equivoque tal vez un poco en los cálculos. Ustedes lo pueden hacer, digo, al fin y al cabo solo es ponerles el ejemplo. Milímetros a la 4. ¿Ok? Esto te va a dar 13.600 milímetros a la 4. Aquí algo importante, y este cálculo, digo, hasta he visto jueces de Estados Unidos que he tenido algunas discusiones con ellos cuando le he ido a dar a un equipo, porque ellos, por lo mismo que manejan el sistema inglés, hacen conversiones, y el reglamento te marca que tiene que ser en sistema internacional, que de hecho los milímetros son sistema internacional, pero lo ideal es que, es el sistema, es metro. Entonces, esta todavía la tienen que convertir a metros a la, ¿cómo se llama? A la cuarta. Entonces, nada más, digo, chequen la fórmula de conversión, pero si no mal recuerdo era como 1.000.000 y algo. Entonces, esto ya convertido a metros es 7 ceros hacia acá. ¿Sí? Y 136 metros a la cuarta. Entonces, este sí ya es este resultado es el que realmente les va a servir. No intenten ponerlo ni en pulgadas ni en milímetros. Lo ideal es que estén en metros, porque sí me tocó cuando yo revisaba el cálculo que les tenía que mandar a los equipos a que hicieran conversiones y algunos tardaban horas si quieren convertir sus unidades, cuando es realmente algo bastante simple. Entonces, con este ya sería el segundo momento de área del material que es el de reglamento, que es tubo de 1 pulgada con paredes de 3 milímetros. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro. Ok, voy a borrar esto de aquí para seguir con el cálculo. Ahora, ¿por qué también hice el intento de hacerlo aquí bueno, por así decirlo, como si fuera papel, y no hacerlo en Excel? De hecho, a mí me encanta hacer estas cosas en Excel, porque cuando lo haces a papel es cuando te das cuenta si está bien o está mal. O sea, te das más idea de los resultados, y muchas veces en el Excel, porque digo, por paréntesis o algo, tienes errores. Siempre recomiendo que hagan siempre el primer cálculo a papel y que lo revisen bien, que estén bien las unidades, que esté todo, y ya que tengan bien en papel el resultado, pásenlo, exmigren el Excel para tener iteraciones, que de hecho ahorita también les voy a mostrar eso. Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería el primero, que es el bending stiffness. Permítanme. Digo, ahorita no recuerdo cómo viene en el reglamento, pero ahorita lo voy a poner como bending stiffness. De todas maneras, ustedes ya checan bien el reglamento. En este caso, te dice que es multiplicar el módulo de elasticidad por el segundo momento de área. Esa, de hecho, está bastante simple. Como decía el reglamento, el que es que apliques el de todos los aceros, que es 205 GPA.
Aquí en este caso, yo hice la conversión, que es lo ideal, que lo conviertas, al fin y al cabo, GPA es, ¿cómo se llama? Una nomenclatura para Newton metro al cuadrado. Entonces solo hice la conversión para que me salga directamente, que es 205, pero por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Newtons metro al cuadrado. ¿Ok? Luego, acá. Y vamos a multiplicar por lo que nos salió de segundo momento de área. 0, 3, 4, 5, 6, 7. 136 metros al cuadrado. Este es metro sobre cuadrado. Newton metro. Entonces, aquí me sale con esta operación, que es 2788. Digo, aquí, ¿qué digo? Creo que sus profesores de la escuela les han de decir siempre lo mismo, ¿no? Que no, que no saben multiplicar unidades, y de hecho sí, a mí me pasó mucho cuando lo revisaba, que ni siquiera ponían bien las unidades. Aquí nada más es, como les digo, siempre fijarse en las unidades que hay, todo tenerlo igual. Por ejemplo, aquí es metros al cuadrado, metros a la cuarta, y nada más lo voy a hacer por acá, que es multiplicar newtons entre metro al cuadrado por metro al cuadrado. ¿Esto a qué sería igual? Newton multiplicado, y pues nada más se divide el 4 entre 2 para que te quede newton metro al cuadrado, ¿no? Todo te quedaría arriba, ¿no? Entre ¿no? Y ya te quedaría newton metro. Entonces aquí la unidad que tendría que ser por sistema internacional, te tendría que quedar newton metro al cuadrado, y ya sería el bending stiffness. Digo, no, lo que sí, esto no sé si sea, cuál sea la letra, pero este es el bending stiffness. Es KV, es KB grande. Como sea, te digo, ahí que sirve que le investigan y se ponen a hacerlo bien, Vale. para no darles todo. Ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo se sacó el bending stiffness? Si no, voy a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a bending strength. Como les digo, este resultado era el de reglamento, solo les sirve para sacar el de reglamento. Ahorita les voy a explicar cómo ocupar ese resultado. Ahorita vamos a sacar el bending strength. Okay. Bueno, entonces este dice que es igual a SY por el segundo momento de área entre, que dice C, que en realidad aquí te da la explicación en el reglamento, pero es el diámetro del radio de la pared externa. Entonces aquí esto sería igual, como les digo, el reglamento nos da ya el valor del acero, que es 1018, te da que es 365, pero en este caso son megapascales, MPAs, pero aquí lo vamos a convertir igual a newton metro. 3, 4, 5 y 6. Entonces son 365 millones de newton entre metro al cuadrado. Eso dice que lo vas a multiplicar por el segundo momento de área. 3, 4, 5, 6, 7. 136. Perdón por las letras. Y metros al cuadrado. Y eso lo vas a dividir. Lo vas a dividir entre como les decía, el radio del diámetro exterior, que en este caso son 12.7 milímetros, que es media pulgada, pero lo vamos a convertir a metros, que en este caso es 0.0127 metros. ¿Ok? Y lo mismo es en las unidades, ¿no? Esta se multiplica metros, newtons metros al cuadrado por metros al cuadrado, te va a quedar newtons metros al cuadrado, y si te resta dividiendo ese m,
te va a quedar el resultado en unidades, te va a quedar newtons metro. Y eso es muy importante, ¿no? Que pongan el newton metro. Aquí nomás les explico un poco cómo saquen las unidades. Por si es muy importante porque luego están confundiendo y meten milímetros o meten aquí le ponen 12.7, ¿no? Y no les va a salir algo real, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con las unidades y si no hacer las conversiones. Y aquí ya como resultado me sale que son 390.86 newton metro. Y este es, el de reglamento es el bending strength. Como les digo, se saca con este resultado, el 365 es el que sí va a variar de A0 a 0. Ok, ¿hasta aquí alguien alguna duda de este? Si no hay dudas, vamos a pasar a lo que ya sería realmente lo que a ustedes les va a servir, que tanto les va a servir para escoger su material como incluso para la presentación de diseño. Sure. Bueno, me avisan cuando ya puedan ver una tabla de Excel. Ya. Bueno, como les digo, realmente esto que hice en papel primero, pues yo le digo porque a mí me funciona bastante bien. Siempre verifico antes hacerlas en papel porque me dice si tengo errores, si estoy bien haciendo bien las operaciones. Muchas veces el Excel, por querer meter rápido las cosas, porque el Excel te lo hace muy rápido, se te van unidades, se te van operaciones, se te van ceros, que son errores de dedo, ¿no? Entonces sí, siempre les recomiendo que la primera iteración la hagan en papel. Digo, hay unos que les gusta hacerla, por ejemplo, también en MATLAB, también es válido, ¿no? Hay muchas formas de hacer iteraciones, pero sí les recomiendo que primero se metan a entender la fórmula y lo hagan en papel. Aquí ya si vemos, por ejemplo, aquí está el material, que es el de las reglas, es el yield, que en este caso ya está convertido a 365 millones de newton metro cuadrado. Está el módulo de elasticidad, que es el mismo. Aquí yo lo puse como viene el reglamento, que es 1 pulgada, el interno es 0.76, aquí ya nomás hice la conversión, ¿no? Con una operación, ¿no? Que es multiplicarlo por 25.4, que es la equivalencia de pulgada, y te da que el diámetro interno, el externo es 25.4, el interno 19.304. Aquí pues ya nomás metí la fórmula del segundo momento de área, que como les digo es la fórmula que hicimos hace rato, me sale aquí 13.615, pero me sale, aquí en este caso me salió en milímetros al cuadrado, milímetros a la cuarta, lo multipliqué por el factor y ya me sale lo que nos salió cuando les enseñé el cálculo, que esto ya está en metros a la cuarta, ¿no? .00013 y no sé qué. Luego, recorriendo más hacia acá, que ya aquí está el bending strength. Bending stiffness ya nomás es multiplicar el D3, que es el módulo de elasticidad, por la K3, ¿no? Que es el segundo momento de área, y ya me salió aquí 2791.13. En el cálculo de que hice a papel me salió 2788. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta los decimales. Pero realmente no es un error muy grande, ¿no? No es menos del 1%. Lógicamente es mejor que lo hagan con decimales ya en la calculadora, como lo hice a mano. Salió, pero digo, en papel me salió 2788 y aquí me salió 2791.3, entonces está bien. Ya de aquí, esa es es la única que tienen que meter en un Excel, por ejemplo, o en MATLAB, si es que lo hacen en MATLAB. Y ya nada más de aquí, jalan todo, como los que saben ocupar, tienen que saber Excel, les recomiendo que aprendan a usar Excel. Ya nomás metan los materiales que pueden ser sus opciones. Por ejemplo, aquí yo puse en opción el material que es el que creo que es el que venden más en México, que le llaman aquí tubo mecánico y que si algunos de ustedes han investigado, los que lo venden ni siquiera saben las especificaciones. Es importante que se pongan a investigar, pero es ACTM A53B o A, y hay algunos que son ACTM 5000 y etcétera, ¿no? Hay como 3 denominaciones, pero la mayoría son A53B. Ya poniendo, por ejemplo, algo que les comentaba, si ustedes ponen el yield de ese, es mucho menor que el de las reglas. Entonces, para el bending strength, este material va a tener problemas. Entonces, aquí, como les digo, la clave está en el segundo momento de área. Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que aumentar forzosamente el segundo momento de área. Aquí, ¿cómo escogí? Escogí un tubo de 1 pulgada. Le llaman de 1 pulgada, es de las cosas raras que hay aquí en México, que el tubo de 1 pulgada en realidad mide 1.34 pulgadas. Pero le digo, eso
En esa parte es importante que vayan directo con el proveedor y lo midan o le pidan la medida exacta, porque aquí por denominaciones, digo, acá se ve en la tabla, ¿no? Por ejemplo, te dice diámetro nominal 1 pulgada y en realidad te dice que el diámetro exterior es 1.13. Entonces, recomendable que pidan bien las medidas antes de escoger el tubo. En este caso escogí, como les digo, un tubo que mide en realidad 1.34, que creo que es el que ocupan más los equipos, que no lo saben, ellos lo piden como tubo mecánico, pero es el que piden. La pared de este, si no mal recuerdo, era como 2.2 milímetros, que fue lo que tomé en cuenta. Entonces ya hice el cálculo, la conversión, ¿no? A milímetros, que es 34, 29. Como se puede ver en el resultado, el segundo momento de área es casi el doble, ¿no? Y eso ya es bueno. Si algo muy, muy importante que tienen que analizar en la fórmula es que las cosas están elevadas a la 4. Y como ustedes saben, eso no es lineal, eso es cuando es cuadrático, sobre todo, si ya simplemente al cuadrado se van las cantidades se hacen mucho más grandes, a la cuarta se vuelven mucho más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le aumentas 1 milímetro, puede que hasta le aumentes al doble la resistencia, porque está elevada a la 4. Entonces, con ligeramente aumentar los diámetros, el segundo momento de área se va a disparar. Por ejemplo, aquí se disparó a más del doble. Entonces ya, por ejemplo, aquí ya en el resultado del bending stiffness, si se dan cuenta en el resultado, me sale que ese material está casi, aguanta lo doble en cuanto a bending stiffness. En bending strength, no aguanta, está casi igual, pero por lo que les digo que el yield de ese material, como es un acero más barato y más de menos calidad, es mucho más bajo, pero lo compensamos con que el segundo momento de área era casi el doble, y ya en el cálculo me sale que lo supera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, este material, el AZMA 53B con diámetro de 1.34 y pared de 2.2 milímetros, me sale que pasa en los dos los excede, que es lo que te pide el reglamento. Aquí mismo hago el cálculo, que creo que a algunos les va a interesar, el del 4130, que es el cromoly que se puede importar de Estados Unidos, que es un acero de mayor calidad y creo que es el que puede darles el menor peso. ¿Por qué se escoge 4130 y no materiales que aquí en México se consiguen como inoxidable y 4140? Que por el nivel de carbono, que es el punto 30, el 30 que está acá, exactamente ese es el límite para que puedan soldar sin precalentamiento. Por eso el 1018 es más fácil de soldar. Si por ejemplo fuera 4140, el material lo tendrían que precalentar para soldarlo. Entonces es bastante más complejo que la soldadura quede de una calidad. Entonces por eso muchas veces la mayoría incluso de las armaduras que hacen en Estados Unidos para bicicletas y autos de competición es 4130 por su nivel de carbono exacto y su nivel de aleación. Como se puede ver, este tiene mucho mayor yield, tiene 435. Entonces aquí con lo que se jugó fue hacer, como les digo, en el caso del bending stiffness no podíamos ocupar las mismas paredes o una pared más delgada porque me iba a dar mucho menos segundo momento de área y no va a pasar el bending stiffness. Entonces lo que se hace para el cromoly, que es creo que el material, la opción más delgada, se escoge uno que es exactamente 1/4 con paredes, la mínima del reglamento que te pide, que si no mal recuerdo es 1.65 milímetros o 0.065 de pulgada, y ya transformado a milímetros es 31.75, 28.44. Aquí como se puede ver en el segundo momento de área, que este es creo que el más ligero que se puede meter, es el segundo momento de área es mayor. Aquí creo que de lo que me faltó en esta tabla es poner los pesos, que la verdad no tuve tiempo, pero este tubo, cuando lo chequen en sólido, lo chequen con cálculos, pesa aproximadamente 30% menos que el del reglamento. Entonces, con ese mismo material que pesa 30% menos, tengo tal vez 25%, 30% mayor momento de área. Y ya viendo los resultados en la comparativa, me sale que el bending stiffness es aproximadamente un 5 o 6% más, excede al de reglamento. Y el bending strength todavía excede mucho más. Es mucho más el bending strength. Entonces, esta tabla que les estoy mostrando es la que ustedes en teoría tendrían que hacer y es parte de sus cálculos que ustedes presentan. ¿Cómo escoges tu material? ¿No? Entonces, muchos se van directo, es que a mí me recomendaron este diámetro. Tienen que hacer, el reglamento te pide que tienes que mostrar el cálculo. 2, tienes que ver todas tus opciones. Aquí, como les digo, nomás en el Excel aquí podríamos meter 1000 opciones, sacar una tabla de tubo mecánico, tubos inoxidables,
de diferentes tipos de tubos y podrían meterlos aquí, ver todas las opciones que tengan, porque siempre es común que me dicen, es que no encuentro el tubo de reglamento en el país. Pues haz el cálculo y con todos los tubos que encuentres, te apuesto que ha de haber como 7 opciones, unas más caras y unas más baratas, unas más fáciles de conseguir, unas más difíciles de conseguir, etcétera, ¿no? Pero en general este cálculo lo tienen que hacer y les sirve demasiado para diseñar la armadura, no lo tomen como que nada más es un requerimiento. Y digo, no sé, tampoco lo presentan mucho con los jueces, pero les serviría bastante. Simplemente este análisis que les acabo de hacer es una buena explicación por qué estoy escogiendo tal número de diámetro, etcétera, ¿no? Porque con 2 datos me está dando cuál es el que excede al material de reglamento. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Si no hay Nada dudas, más ¿sí? una pequeña observación. Precisamente en el reglamento se establece el parámetro de que el tubo que debes usar debe tener un espesor de 3 milímetros y pues el diámetro mínimo, que no recuerdo bien el valor, pero pues ahí está especificado, ¿no? Si tú Sí. eliges un tubo que tenga un espesor más delgado siempre y cuando exceda el criterio del bending strength y bending stiffness, de todas maneras pasa el criterio, ¿no? No, de hecho, es buena pregunta. El reglamento te marca que la mínima tiene que ser 1.65 milímetros o 0.065 de pulgada. Entonces, tú puedes escoger el mejor acero, pero no puedes bajarte de esa pared, porque por ejemplo, aquí en cálculos, ¿no? En cálculos, si yo, por ejemplo, meto un tubo de 3 pulgada, de 3 pulgadas de diámetro, y por ejemplo, aquí está la pared, bueno, el cálculo de pared, que es 3 menos 0.0, que es el mínimo de reglamento, pero por ejemplo, si aquí le meto algo menos de reglamento, le pongo, por ejemplo, 0.440, 0.4, que es una pared ya muy delgada, creo que es como es 1.2 de milímetro. Aquí está. ¿Ok? Si te vas a los cálculos, por ejemplo, ¿dónde están? Algo hice mal, nada más déjenme ver. 0.04, 92, OD, 76, 74. Aquí, por ejemplo, se puede ver el segundo momento de área si ya se fue a los cielos, ¿no? O sea, ya de entrada superó por demasiado. ¿Dónde está? El bending stiffness lo superó igual. Lo único que no sé aquí está igual, el bending strength lo superó o sea, por goleada, ¿no? O sea, es un material 10 veces más resistente. Pero la pared como te digo, es 1.2 y no está permitida de reglamento. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen experiencia con soldadura, entre más delgada esté la pared, quemas más el material y puedes arrancarlo más, aunque en un impacto aguante. Si tú, por ejemplo, le pones una pestaña, en una parte exacta, una pestaña, le pones carga y el material está muy delgado, podrías arrancar la pestaña. En este caso, una pared muy delgada. Entonces, este material específico que pongo de ejemplo, aunque supera en demasía los 2 cálculos, como se puede ver aquí, no puedes ponerlo por la pared. Entonces, si no, ni aunque tu cálculo te diga que aguanta, por el reglamento te marca que forzosamente la pared tiene que ser mínimo 1.65. Por eso les digo que la mayoría escoge el 41.30 y con con un cuarto y con paredes la mínima que te marca el reglamento, que es 0.065. De ahí no se pueden bajar, aunque encuentren el material que encuentren, no pueden bajarse de esa pared. Lo que sí pueden variar es el diámetro, etcétera, pero la pared ya de ahí no, de este 0.065 de pulgada no pueden bajarse por reglamento. No sé si eso resolvió tu duda. Claro, claro. Que de hecho, igual encontrar tubería con esa pared bastante delgada es cada vez más difícil, entonces también. Sí, de hecho sí se Ajá. encuentra, pero sí está complicado porque tienes que investigar mucho porque aquí en México, te digo, los catálogos son bastante, ni el proveedor se sabe sus datos, entonces tienes que investigar. Aquí, de hecho, de estas paredes, si no mal recuerdo, es el tubo que le llaman de calibre. El tubo de calibre hay un tubo de calibre que te va a dar exactamente esa pared, pero tienes que checar que el yield y todo, o sea, todas las características te den para que pueda compararse al 4130, que está muy difícil, porque el 4130 tiene un yield muy alto, y aquí en México hay pocos tubos de aleación más grande. O Casi sea, sí todo se es acero puede, al carbón. pero tienes que investigar demasiados tipos de tubos. Digo, porque a mí me tocó
premisa cuando yo competía, de los primeros autos que diseñé fueron de tubo nacional, y lógicamente por peso, conforme fuimos mejorando, quería yo pues, más velocidad, ¿no? ¿Dónde estaba? Pues en la armadura. Y pues sí, llegué a meter tubos de calibre, hice muchas combinaciones, pero la verdad la mejor combinación fue el 4130 Chromoly, se empezó, pero digo, ahí es cosa que ustedes también tienen que ver, hay muchos equipos que se anecian, si no es Chromoly no es nada, pero para darles un ejemplo, de tubo de Chromoly ahorita tal vez una armadura estés invirtiendo 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Y en tubo mecánico te inviertes 4,000 pesos. Entonces te estás hablando casi 10 veces, ¿no? Entonces son cosas que ustedes se tienen que analizar, ¿no? Y aparte, ¿no? También lo mismo, llega al punto, a lo mejor si eres un equipo que tiene demasiado optimizado tu auto, 5 kilos sí te van a pesar, ¿no? Porque digo, vas mejorando y quieres competir contra los mejores. Pero, por ejemplo, una escuela que tiene un auto que pesa 300 kilos y le mete Chromoly, va a barrar 5 kilos contra 300, ¿no? Cuando no tiene optimizado nada. Entonces, la verdad, el gasto no lo vale. El gasto de Chromoly yo voy cuando ya tienes mucho tiempo diseñando y ya quieres optimizar la armadura que esté al peso mínimo para que seas competitivo contra los mejores. Pero mientras no tengas esa parte que tú sepas que puedes competir por 5 kilos, porque te digo, regreso al punto, ¿no? Alguien le mete más, hay masas de 250 gramos, y yo he visto equipos que meten Chromoly, pero meten masas de acero de 3 kilos. Entonces ya por las 4 masas son 12 kilos, entonces ya no importa que invertiste 30,000 pesos más en Chromoly, si tus masas te están quitando esa ventaja, ¿no? Y aparte con el peso extra de suspensión, ¿no? Entonces sí es importante que vean todas las opciones, y es parte del proceso de la ingeniería, y que ustedes les va a dar más calificación si lo saben explicar, ¿no? Es todo buscar opciones, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso no quiere decir que ustedes, por usar Chromoly, no quiere decir que su diseño es mejor, y no quiere decir que van a tener puntos extra. Los puntos extra están en cómo toman las decisiones, porque a lo mejor un juez te dice, oye, ¿por qué no escogiste 41-30 si es más esto, ¿no? Y eso es parte de la ingeniería, tienes que exponer tu tabla de matriz, ¿no? Que mucho lo marca el reglamento, que tienes que hacer comparativas. Mira, aquí está mi tabla de comparativa, 41-30 era un poco más ligero, pero costaba 10 veces más, y por decisión de equipo llegamos que no teníamos ese presupuesto, pero con la geometría del bending strength, bending steel de segundo momento de área, logré no aumentarle, tal vez solo le aumenté 5% de la opción de Chromoly, pero me costó 10 veces más. Esa es una decisión de 10 de ingeniería, ¿no? No escoger lo más fancy, ¿no? Sino escoger lo que tu análisis y tus condiciones te den, ¿no? Entonces, para eso sí tienen que investigar mucho, no irse con lo que otro equipo les diga. O sea, en esto sí tienen que investigar opciones, meterse al cálculo que te pide el reglamento, y ya de hacer una matriz de, no sé, digo, yo llegué a hacer matrices con tubo nacional de 15 tubos que encontré posibles. Entonces, de que los hay, pero hay que investigar un buen, preguntar a los proveedores que sí tengan la tabla, si no tú meterte incluso hay veces que el proveedor solo tiene quién lo fabrica, tienes que irte a la página de Estados Unidos, bajar la ficha del tubo, etcétera, ¿no? O sea, lo bueno de ahorita es que ya todo está casi en la red. Cuando a mí me tocó, que fue por diseñar autos, que fue de más o menos 2008 a 2012, la verdad el internet estaba un poco más laxo en eso. Entonces pues, ya yo tenía que hablar directo a Estados Unidos, y era raro el que me quería mandar una ficha. Y aquí en México nadie te mandaba nada. Ahorita ya hay más información, entonces sí se puede, pero sí tienen que meterse pues ahora sí que de lleno, ¿no? Como todo. Bueno, ahorita esta es la primera parte del curso, que creo que ya terminamos, con esto terminábamos. Oye, saca sus clases, ¿no? ¿Y por qué sacan sus clases? ¿Cuál saca sus clases? Bueno, como les digo, esta es la primera fase del curso. Vamos a, si así lo requieren, va a hacer una encuesta. Voy a hacer un segundo curso que es todavía básico, que es cómo empezar a dibujar la armadura con algunos detalles, sobre todo en SolidWorks, que es el que más ocupan. Pero va a ser un curso ya nada más específico de SolidWorks, y va a haber un tercero, que es el que más va a ser nuevo. Juan Carlos de Ford, que ahorita está en el consejo de SAE, que es el líder de la parte de CAE en Ford, gerente, al fin y al cabo, me dijo que podía dar un curso relativo a impactos de armadura y CAE. Va a traer a alguien de Ford igualmente que sea experto en impactos, y él que es experto en la parte de análisis de CAE, y vamos a generarles un curso. Entonces van a ser, espero que sean 3, ¿no?
dependiendo del tiempo, de los tiempos de todos, vamos a intentar darles un poco más de nivel esta vez, con 3 cursos diferentes, mínimo de armadura. Ya los otros sistemas vamos a ir analizándolo con el tiempo de cada juez. Y digo, pasamos otra vez a la sección de preguntas. No sé si alguien tenga más preguntas, y una vez sería el momento adecuado. José Manuel. Yo tendría una pregunta. ¿Sí? Con respecto a los cursos que acaba de decir, ¿los publicaría o cómo sería para Los, inscribirnos ahí? los cursos los vamos, como les digo, se van a publicar una semana antes más o menos, cuando sepamos que ya es seguro, porque podríamos hacer un calendario, pero la realidad, como les digo, todos los que trabajamos en SAE somos voluntarios, ¿no? No se nos paga por estar aquí, entonces no podemos anticipar con demasiado tiempo, ¿no? Normalmente los que dan los cursos nos dicen, ¿sabes qué? Tengo tiempo esta semana y exactamente en una semana publicamos. Entonces aquí tienen que estar atentos en las redes sociales, sobre todo que es donde lo estamos publicando. De todas maneras, si han visto, como este curso dimos recordatorios continuos, entonces para que se inscriban, pero va a ser una semana antes. No les podemos dar una agenda de cursos porque sí está muy complicado para nosotros el tiempo. José Manuel, por ahí tenía levantado la mano. Sí, hola, hola Pedro Osorio, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar, hablando de, por ejemplo, que mostramos los datos en Excel, así como los tienes tú o en la tabla, es forzosamente, por ejemplo, no solamente el bending stiffness y el bending strength, sino también el yield, el momento de inercia y el modo de elasticidad, ponerlos o sea, en toda cuestión de newtons metros, por ejemplo, ahí el yield, ponerlo todos los ceros, o sea, no podemos ocupar el gigapascal. O sea, Pues más que sí. nada en la presencia del reporte, pues. Pues es que en realidad, te digo, como el reglamento te marca el sistema internacional, por ejemplo, tienes que irte con las unidades que te digo, no está mal porque te digo, incluso en el reporte de diseño tú podrías hasta utilizar del sistema inglés, pero lo que tienes que pensar mucho es que tienes que hacer las cosas más fáciles a los jueces. Entonces, hacerlas más fáciles, que tú pongas unidades, que pongas los datos. Ahorita, la verdad, lo hice de rápido. Me hubiera gustado hacer la tabla un poco más intuitiva para que la comprendieran más rápido, porque es lo mismo que ustedes tienen que planear. Al fin y al cabo, y entiendo que a veces me pasa mucho a mí, los cálculos los hago revueltos, ¿no? Y yo solo me entiendo. Pero para, por ejemplo, ya explicárselos a alguien más que va a tener 40 minutos de tiempo, o menos, no sé, en que le tienes que explicar 1000 cosas, que tú le pongas lo más claro posible, y no necesariamente tienes que poner todo, porque a lo mejor al juez no le interesa ahorita, por ejemplo, el módulo de elasticidad. A lo mejor si tiene experiencia va a saber cuál es el módulo, ¿no? Y te lo evitas, ¿no? Ya si él te dice, sería bueno que tú recuerdas, ¿no? Porque tú hiciste el cálculo, que te diga cuánto tiene. Ah, sí, tiene 200, ahí tengas tus tablas de apoyo. Pero en realidad lo que tú tienes que buscar con los jueces es que comprendan lo más fácil su idea, y que si tienen dudas tengas, no en la presentación, sino de backup, tengas todo el material de apoyo en tus manos, ¿no? Tengas todos los cálculos que ellos te podrían preguntar. Hay jueces, digo, en mi caso, por ejemplo, normalmente busco como que el overall, ¿no? Que todo esté muy bien integrado, muy bien estructurado. No me voy tanto a detallitos. Y a veces digo, y me pasa, solamente si veo algo muy, la verdad, muy llamativo, que les llegó a algunos de ustedes, que me metí en algunos de sus reportes, les hice una pregunta muy, muy específica porque se salía de la realidad, pero normalmente soy muy general, me gusta más la estructura, que todo vaya ordenado y que lo vaya entendiendo. Y hay jueces como Santiago, que les tocó a muchos en transmisión, que se va, ¿y de dónde sacaste esta referencia, no? O sea, y eso no se puede controlar porque no hay un tipo de juez, ¿no? Y eso es bueno para ustedes, porque en la industria igual no se van a encontrar con que todos hacen igual las cosas. Entonces, ustedes tienen que ir preparados tanto para que un juez lo entienda a la primera, porque te digo, va a haber jueces, como les comenté creo que fue en una plática anterior, les comenté que en transmisión, que fue cuando me hicieron el comentario de por qué no tenían puntos en el 4x4, o muchos no tenían, ¿qué se basaron? Pues, y fue la explicación que les di. El juez específicamente al que le pregunté fue el juez que trabaja en Estados Unidos. Él me dijo, porque me platiqué mucho con él de que me diera su punto de vista fuera de SAE, porque él no es de SAE. Y él me dijo, es que yo, por más que trataba a muchos equipos, no les entendía si tenían siquiera 4x4.
sea, me explicaban cálculos, se metían todos, y yo nunca entendía, y al final dice que su pregunta final era, ¿y tienes 4x4? No, o sea, imagínate a qué nivel llega, ¿no? Entonces, y ese es el vivo ejemplo. Tienes que, o sea, el dato que pongas tiene que ser lo más claro, no te vayas a lo mejor como yo ahorita que puse ceros y muchas cosas, pero si un juez se pone piqui y te quiere preguntar algo muy específico, por fuera tienes que tener tu material de apoyo, ¿no? A lo mejor ya todas tus tablas, tus cálculos, decirle, sí, aquí tengo el dato, es .00001 y lo saqué de tal libro, ¿no? O lo saqué de tal referencia, pero ese es apoyo. Y te digo, puede que el juez no se interese en eso, ¿no? Por eso el reporte de diseño pues, tienes que ir muy preparador, así que para todo, ¿no? Para todo tipo de juez. Pero eso te digo, te ayuda mucho para la vida profesional, que es la idea, ¿no? Por eso no, digo, en mi caso que puedo decirles a los jueces cómo calificar, no trato de hacerlo, ¿no? No les digo, mira, califica así igual que yo, que hemos tenido muchos debates entre jueces, y les digo, pues es que la realidad es que tienen que calificar como por su experiencia. ¿Por qué? Porque es como es la industria, ¿no? Es como es la vida real, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de llegar a, digo, es lo padre también de la ingeniería, ¿no? Diferentes formas de llegar al mismo resultado, no como la física que es cerrada, ¿no? Los ingenieros somos un poco más de analizar, poner alternativas, etcétera. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. Aquí hacen una pregunta. Buenas tardes. ¿El porcentaje de carbono debe ser forzosamente del punto 18? El reglamento te marca que tiene que ser mínimo 10-10, o sea, el punto 1. En esa parte, ¿no? Digo, por eso les digo que lean bien el reglamento. Aunque ahorita incluso yo les diga algo, lean el reglamento. Al fin y al cabo, esto es importante de la parte de las pláticas técnicas. Aquí no es como la de Jonathan, que era inspección técnica. Aquí si les digo algo, puede que les haya dicho una mentira. Ustedes tienen que leer el reglamento. No pueden basarse. Es que en la plática nos dijeron, lean el reglamento. Y con base al reglamento, básense en esto. Pero esto sí viene en el reglamento y es punto 10. ¿Alguna otra pregunta? Y yo más que pregunta, una petición, no sé si nos podrías subir o bibliografías de los libros que, como el que tú nos enseñaste, como el que hice de referencia. Sí, digo, y eso sí se me ha pasado porque también con las prisas hay muchos libros. De hecho, específicamente para armadura, bueno, yo no me basé en un libro, tal vez lo haya, pero realmente pues, este es padre de la armadura porque este sí lo puedes encontrar, por ejemplo, en casi cualquier libro de la carrera. Lógicamente la parte de CAE no, porque en la carrera es rara la carrera que te enseña CAE muy, muy sólido. Pero la parte de armadura, pues la mayoría la sacas de libros de la carrera, desde estática hasta dinámica. Vienen varias materias diferentes de qué tanto te quieras meter, rigidez torsional. Estas fórmulas que les puse son basiquísimas, que es raro que no hagan los análisis porque la verdad están bastante simples, nada más sí hay que pensarle mucho cómo aplicarlas en algo real. Pero en armadura creo que no hay algo, salvo los papers de SAI que son de impactos. Por ejemplo, para suspensión para suspensión yo les recomiendo mucho que tengo aquí, si lo pueden ver, que es el Chassis Design de Mauri Soli. De hecho, irónicamente, este es el libro de los más viejos que hay para diseño de chasis. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, el Race Car Vehicle Dynamics, de hecho, hace muchas referencias a Mauri Soli. Los Milliken hacen muchas referencias a Mauri Soli. Me gusta mucho el de Mauri Soli. La verdad sí está muy complejo el de Mauri Soli, es muy difícil entenderlo, pero lo que me gusta es que como él fue el que creó casi todas las pruebas para sacar las ecuaciones, te explica cómo hizo las pruebas para sacar, por ejemplo, el roll stiffness, o sea, muchos de sus cálculos, él fue el que determinó la ecuación y lo hizo con pruebas físicas. Dijo, ¿sabes qué? Para el skid pad puse un coche aquí, le puse el radio y empezó a girar y con eso determiné. O sea, está muy interesante, por eso me gusta este libro, porque te explica él su visión de cómo sacarlo con respecto a la realidad. Y por ejemplo, en otros libros ya más avanzados, como el Wong, que es del que más se ocupa, ya casi te avienta la ecuación y te dice aplícala y con eso lo sacas, ¿no? Y es válido, pero te digo, a mí me gusta mucho cómo lo aplica algo real, porque incluso cuando tú quieres hacer tu correlación de datos, que es lo que aquí viene, ¿de dónde sacas la correlación? Y tienes que imaginarte, y Mauri Soli te da mucho porque él lo hizo así, él fue al revés, él que tenía los coches, sacó las ecuaciones con pruebas dinámicas. Entonces, yo les recomiendo mucho ese libro, pero sí tienen que saber ahora sí que un poco más de dinámica.
El libro básico, que creo que es el más simple, lo malo es que está en inglés, o todos están en inglés, de hecho, es el Fundamentals of Vehicle Dynamics, que es el Gillespie. Es muy básico, bueno, relativamente básico, pero para iniciar y para estar acá entendiendo incluso cómo se comporta suspensión, dirección y algunos cálculos, está muy bien. Vamos a intentarla subir, pero sí, digo, y aparte cada juez tiene un libro del que se basó. Por ejemplo, Luis le gusta mucho el Wonk. Yo la verdad no me gusta porque tiene, digo, no me gusta que vengan ya directas las ecuaciones y luego a mí me gusta mucho entender las ecuaciones para poder hacer iteraciones, me cuesta trabajo. Y por ejemplo, del de Mauri Soli me deja mucho, entiendo mucho las ecuaciones porque él explica cómo hizo las pruebas para sacarlas y para hacer iteraciones, pero digo, ese depende del estilo de cada quien. Pero sí vamos a subir la bibliografía. Recuérdame esa, ¿no, Mike? Que tenemos que generar la bibliografía. Ok, sí. ¿Alguna otra duda? Pedro, perdón, veo que estás grabando la sesión. Algunos compañeros no pudieron llegar o se tuvieron que ir. ¿Crees que nos puedas mandar una copia del video? Se va a subir por YouTube. De hecho, el de costos creo ya está. Creo ya lo subieron, no recuerdo. De fórmulas, ¿eh? Fue el de fórmulas, pero sí lo estamos subiendo. De hecho, algunos cursos del año pasado están. Entonces, se pueden consultar, aunque ahorita la idea pues, es mejorar un poco los cursos también, por eso los vamos a volver a dar. Si no les diríamos, véanlos en internet. Pero sí, la idea es mejorar un poco y los vamos a subir por las redes sociales. Más bien, no sé cómo les vas a mandar, ¿no, Mike? El link. Sí, a lo mejor probablemente les mandemos el link o avisemos por ahí en el foro. Pero bueno, también por estar al pendiente del canal de YouTube, Baja Sa de México, por ahí luego a veces le ponen activas notificaciones, por ahí les llega la notificación del nuevo video. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo tengo una y es más referente sobre una preocupación que he tenido recientemente. Todos sabemos que cualquier proceso de manufactura deja esfuerzos residuales sobre lo que sea que estés fabricando, ¿no? Específicamente en este caso, y no sé si algún equipo lo haya hecho antes, pero ¿qué tanto impacto tienen los esfuerzos residuales de la soldadura en la construcción del chasis? En esa parte, pues digo, que realmente es parte del proceso, te lo explica ahorita el proceso que te acabo de dar, pues es la correlación de datos. En la correlación de datos, tú tienes que, por eso digo, viene muy relacionado, digo, y esta pregunta muy en el tema que tienes de la soldadura, por eso haces una prueba de soldadura. Esa prueba de soldadura, como les puse un ejemplo, tú puedes llevarla, solo esa parte, solo ese tubo en T, podrías hacer esa correlación de datos. ¿Por qué? Porque yo te podría dar un dato, pero no puede ser cierto porque, el soldador depende demasiado de la experiencia del soldador. Dos, depende del tipo de soldadura que estás haciendo. Estás haciendo TIG, MIG, arco, estás ocupando gas o estás ocupando inner shield, por ejemplo. Entonces, cada uno va a tener diferentes especificaciones. Eventualmente, lógicamente, en la industria tiene especificaciones más altas y esas variaciones no son tan grandes, pero puede que en un equipo que soldó, por ejemplo, con arco, soldó con cacahuates, soldó en material delgado, pues va a ser demasiado, ¿no? Va a ser demasiado sus esfuerzos residuales. Entonces, eso tú lo tienes que, o sea, va a ser muy específico para tu equipo, no vas a sacar un dato general para todos los equipos porque todos tienen diferentes parámetros de diseño y de construcción. Entonces tú tienes que hacer una prueba de tu soldadura y hacer las pruebas físicas que te digan, ¿sabes qué? En cálculos me sale esto, con estas te digo, y no necesitas hacer toda la armadura, con hacer la misma que cae en la T y ponerle las mismas condiciones en real, y te digo, y eso no necesitas gran maquinaria, puede ser una prensa que puedes conseguir en cualquier lugar, una prensa de esas hidráulicas, hacer una prueba y te va a dar ese tipo de datos, ¿no? Y tú ya los medios, ¿sabes qué? El soldador que hizo con el tipo de soldadura y con el material que hice me está dando que varía en tanto porcentaje, ¿no? Y ese análisis te daría muchos puntos en diseño y te ayudaría mucho a tu diseño. Entonces no hay una respuesta exacta, ¿no? Que te pudiera dar. Claro, claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta que tengan? Aprovechen ahorita, antes de cerrar la reunión. De los equipos nuevos que, bueno, apenas van a competir por primera vez, que tengan dudas. ¿De dónde qué? Sí, bueno, digo, si quieren ya les doy así como ya... Yo tengo una pregunta, pero... Sí. En esta cuestión de los materiales del 10-18, ¿qué tanta flexibilidad tienen los jueces en cuestión de cambiar el material? Siempre respetando el porcentaje de carbono. No, pues de hecho, es que como digo, como que fue parte de lo que expliqué, el tubo 10-18 es el que te marca reglamento como mínimo, pero te da opciones para que tú escojas otro. De hecho, el único limitante es que tiene, el mínimo es 10-10, ¿no? El porcentaje de carbono del 10, que tiene el segundo par de cifras. Entonces, de ahí tú puedes escoger cualquiera que tenga ese mínimo de carbono. Por ejemplo, el A53B, si no mal recuerdo, tiene .15. Tiene mucho menos carbono que el 10-18 y eso se ve mucho en el yield, ¿no? Tiene menos características, pero cumple la parte de que tiene el porcentaje de carbono del reglamento. Entonces, el 10-18 solo es una referencia. Si tú quieres meter el 10-18 de base, está bien y no necesitas dar cálculos, solo comprobar que sí es el material de reglamento y el reglamento te marca los parámetros para que tú cambies. O sea, puede ser incluso un inoxidable, que la mayoría de los inoxidables va a cumplir, mientras demuestres, en la tabla de porcentajes de gas tiene el porcentaje que te marca mínimo de reglamento y que tenga y que en el bending strength, bending stiffness lo tenga. Entonces el 10-18 no tiene, no es solo una referencia, ¿va? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, creo que este es al final, como les digo, vamos a seguir dando cursos. Estén pendientes a las redes sociales, los equipos nuevos que quieran, que se estén integrando a Baja, todavía tienen, la verdad, todavía tienen tiempo de competir y de hecho creo que es lo mejor que compitan en nuestra competencia virtual, porque se van a dar una idea más de cómo empezar su proyecto, qué preguntan los jueces. Como ven con los cursos, la verdad se puede avanzar un poco ya, para no partir de cero, no partir en, ¿dónde voy a empezar a hacer las cosas? Y la verdad lo mejor es que empiecen. Entonces los equipos nuevos les recomiendo que si ahorita empiezan a los cursos, sí compitan en la competencia virtual y si necesitan una junta específica, nosotros podemos generar una junta particular con su equipo para explicarles cómo podrían competir. Y de hecho, así fue un caso de éxito, varios equipos nuevos, que hay algunos que hicieron preguntas ahorita, ya están hasta construyendo un auto en relativamente poco tiempo, entonces les recomiendo que sí le echen ganas con eso. Y pues creo que sería todo, y el anuncio, ya nada más como comentario, les vamos a hacer pronto el anuncio de las fechas posibles para la competencia física, que sería la segunda fase después de la virtual. Entonces creo que con esto nos despedimos y cualquier cosa nos pueden contactar por el correo que acaban de subir Mike y por redes sociales, que es donde contestamos. Ok, sí. Bueno, pues les agradecemos a todos que hayan estado en este curso y como ya bien mencionó, si tienen, más que nada en el caso de los equipos nuevos, no duden en contactar en el correo que les puse en el chat y pues, en las redes sociales. Y pues bueno, estamos en contacto para el siguiente curso y que tengan una tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Los demás pueden ir saliendo, nada más me quedo con Pedro Osorio, por favor.